Continuamos en esta ocasión aquí en Politología. Yo soy Pedro Tellitud y seguimos en esta serie entrevistando a los perfiles de los candidatos y candidatas que pues vienen a participar, a postularse a los puestos del Poder Judicial. Y pues para mí es un gusto en esta ocasión pues recibir a una persona que ya le comenté, se lo comenté hace ratito. Si no la invitaba en estos momentos, la iba a invitar más adelante, pero igual ahorita aprovechamos la coyuntura de las elecciones al Poder Judicial y el día de hoy está con nosotros Elvia Higuera, que está pues ahora sí postulándose, está en la candidatura como magistrada civil al Distrito Judicial de Apatzingán. Así ¿Es correcto? Así es, Pedro, muy buenas tardes. Elvia, bienvenida. Te saludo con muchísimo gusto, al igual que tu auditorio maravilloso que seguramente nos estará viendo, compartiendo en algunos momentos. Y bueno, decirte que gracias por el espacio, porque realmente en el marco de esta coyuntura de un proceso electoral diferente, fueron pocos los espacios que se abrieron. De pronto había mucho miedo, inclusive en los medios de comunicación, que si de pronto la sanción, y yo ahí intentaba como explicarles que no había problema, digo, obviamente observando ciertos lineamientos, pero muchas gracias por invitarme. Además, suena muy interesante el nombre de tu espacio, así que yo encantada de poder compartir contigo. No, hombre, pues muchas gracias. A mí la verdad me entusiasma mucho platicar contigo porque tienes una trayectoria pues a nivel ciudadanía, a nivel de activismo, a nivel de trabajo social muy reconocida. Yo francamente me empecé a entrar por ti por políticos, por activistas, por otras personas, y pues siempre fuiste tú la referencia en ciertos temas, ¿no? Que ahorita si quieres los platicamos. Pero primero me gustaría preguntarte, Elvia, ¿cuál es tu motivación para tomar esta candidatura que ahorita pues estás postulándote? Pues mira, yo creo que cuando uno, va logrando como conquistar ciertos espacios profesionales, de pronto pues ya te has desempeñado en un área, en otra, pero creo que para quienes estudiamos derecho, para quienes nos gusta el tema de la justicia, porque es un tema de justicia y eso yo creo que se lleva como parte de tu esencia. De pronto hasta cuando ves que alguien está maltratando a un animalito, dices, es un tema de injusticia, de inhumanidad. Sí. Cuando trabajas cerca de personas o acompañas, por ejemplo, en mi caso que he acompañado pues a mujeres, sobre todo a víctimas de violencia, el tema de las pensiones alimenticias, la complejidad de las separaciones, el tema que ya le quitaron a la criatura y que hay que intentar recuperarlo a como sea, pues te das cuenta que tenemos muchas fallas dentro de nuestro sistema de justicia. Sí. Sobre todo yo percibía como un tema muy insensible, porque de pronto había casos que a simple evidencia, pues tú podías acreditar el tema de la violencia, el riesgo que había, la necesidad de una orden para proteger a esa persona, y de pronto el juez o la jueza te la negaba, ¿no? Sí. Y tú decías, Dios mío, pero ¿cómo la juez no puede ver esto? ¿Cómo el juez no puede verlo? Y en algunas ocasiones yo les recomendaba a las víctimas que acompaño o a las personas que acompaño, oiga, pues vamos a intentar hablar con la juez. Yo creo que es necesario que ella sienta lo que usted está transitando, porque creo que eso a veces también se percibe a través de los sentidos. Si tú ves a una persona, pues identificas el lenguaje corporal, ves la angustia, la desesperación, si está pasando por una crisis, un momento de ansiedad, lo que sea, eso se percibe. Y era casi imposible tener acceso a un juzgador porque de pronto pues eran como oficinas de puertas cerradas, mucho con el tema de no romper la imparcialidad, no aceptaban recibirlas. Y eso fue como un poco lo que me motivó, que yo debo de confesarte, Pedro, y a tu maravilloso auditorio, que yo en mi vida me hubiera imaginado ser magistrada, porque bueno, pues yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios en la administración pública, en los órganos autónomos, muchos también por convocatoria, por concurso, que cada vez es más difícil, pero ahí está uno intentándola. Y entonces cuando se da el tema de la reforma, y empiezan como a comentar cómo iban a ser las reglas del juego, dije, pues yo le voy a entrar, pues dije, tengo la experiencia, es algo que me gusta, que me apasiona mucho, pero además creo que abrió una posibilidad a muchas personas que nunca nos hubiéramos imaginado en estos espacios, porque si eran espacios muy, digamos, cerrados, de pronto había como un tema de mucha cuestión familiar, de vínculos ahí, mediante los cuales pues se podía llegar a ser parte del Poder Judicial.
Y entonces, pues yo, una ingenua ciudadana, más que en su vida, pensó en esa posibilidad porque realmente nunca lo vislumbré, porque no tenía esos vínculos. Y de pronto pues habían convocatorias, pero también eran convocatorias donde ya dentro del mismo Poder Judicial se sabía quién iba a hacer. Entonces eso pues generó, digamos, una posibilidad, abrió una esperanza para muchos que nunca nos imaginamos, para muchos y muchas, y dijimos, pues vamos a entrarle. Mira, dentro de esto, yo algo que siempre le digo a mis estudiantes, porque también en otros momentos me ha ido como en feria, por ejemplo, cuando contendí por la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ingenuamente, en un acto de congruencia e integridad con mi ideología feminista, pues se me ocurrió llevarme un pañuelo verde. Cristo bendito, me fue como en feria, o sea, dije, no es posible, o sea, no, pero además ese momento fue muy espantoso en mi vida personal y profesional, porque empezaron a surgir muchos ataques. De entrada, pues hay un diputado, inmediatamente me llamó en un tono muy ofensivo, a decirme que yo le había faltado el respeto a un poder del Estado, que cómo era posible, que las ideologías de género eran estupideces, así me lo dijo literalmente, que cómo había sido tan irresponsable yo al haberme atrevido a ir con un pañuelo verde, que si yo no sabía lo que eso significaba. Dije, bueno, justo por lo que sé que significa, por eso lo traigo, ¿no? Pero sí, ese momento fue así como espantoso. Entonces, pues yo de pronto les comparto mucho a mis estudiantes, porque también he estado en la academia durante más de 25 años de mi vida. Digo, miren, vale la pena intentarlo. A veces se va a dar, a veces no. Sí. En algunos momentos, inclusive, pues nos vamos a exponer a cuestiones muy complejas y muy dolorosas, porque en el marco de lo que pasó con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues yo veía comunicados de gente que ni me conocía, que en mi vida, que en su vida me hacían, y de pronto veía las publicaciones de: hacemos un llamado a los diputados del Congreso, por favor, no vayan a votar por una asesina. Ay, y yo decía, Dios mío, o sea, en mi vida me pesa hasta pisar una hormiga, o sea, digo, no. Pero sí, son experiencias, son aprendizajes. Y entonces, pues se abre la coyuntura de la convocatoria y dijimos, vamos. Creo que se abre una posibilidad de que tengamos un poder judicial diferente. Obviamente sí, con muchas, digamos, resistencias, porque hay un sector importante de la población que no está de acuerdo, es respetable, pero de que se tenía que cambiar el Poder Judicial, se tenía que hacer. Sí, digo, creo que esta fue la medida que se encontró en este momento, seguramente se irá perfeccionando el proceso, las siguientes convocatorias puede ser que sean diferentes o los procedimientos sean diferentes, pero fue lo que en este momento tuvimos a la mano y dijimos, pues con todo y todo, vamos a ver qué sale. Excelente. Por eso estoy en esto metida, Pedro, ahorita. Buenísimo, Elvia. Oye, pues definitivamente yo conozco tu trayectoria justo por el tema de lo que tiene que ver pues con la parte feminista, con la parte de las víctimas, con la parte, todo eso desde ahí vengo escuchando, ¿no? De que eres referencia en esos temas. Gracias, qué bonito. Y siempre fue como tenerte ahí en cuenta, ¿no? En esa parte. Pero pues sin lugar a dudas, tuviste seguramente experiencias con la impartición de justicia en esos temas. De ahí me gustaría que me platicaras un poquito cuáles recuerdas o que pudieras compartir, haciendo referencia pues precisamente a este proceso, que pues la intención pues es primero abrirlo a la ciudadanía, a la participación, pero pues sí, esto se da pues porque la impartición de justicia en México pues tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Ahí tú, ¿qué nos podrías compartir al respecto? Sí, yo creo que tiene muchas áreas de oportunidad, Pedro, pero sobre todo creo que la reforma se tendría que haber gestado en dos momentos. Uno, lo que es el ámbito de la procuración, que bueno, el tema de la autonomía de las fiscalías, híjole, pues es todo un tema también de análisis en este momento, porque creo que muchos de los asuntos que llegan a esos espacios, pues de pronto no llevan, digamos, el proceso más adecuado como para que se puedan traducir en un tema de justicia, reparación del daño, justicia restaurativa, que a mí me parece tan interesante cuando hablamos de estos procesos donde la víctima tiene la posibilidad de sanar el daño que le fue causado, que no es nada sencillo, pero que hay que ocupar
podamos tener muchas herramientas, personal muy profesionalizado, donde la víctima se sienta lo más cercano al momento que le generaron un daño, que hay casos que son imposibles, obviamente. Sí. También creo que tenemos que trabajar mucho en esquemas de justicia transicional, que son estos procesos de paz y reconciliación. Yo estoy convencida, y lo he dicho en estos momentos, que cuando en una sociedad hay justicia, cuando tú te sientes reparado de que alguien te dañó tu micrófono, de que alguien te dañó tu cámara, pues claro que eso abona a que no seas una persona pues frustrada, que vaya por la vida buscando venganza, viendo a quién le haces daño, porque eso es lo que pasa en términos sociales, cuando las personas no se sienten restauradas, cuando sienten que no hubo una reparación del daño integral, lo más acorde a lo que para ellas es un tema restaurativo o de reparación del daño, o sanar esa herida que les fue causada por una situación compleja, pues yo creo que en mucho es algo de las áreas de oportunidad que tenemos ahora con este nuevo modelo, o más bien con este nuevo Poder Judicial, que ojalá podamos implementar modelos nuevos, novedosos, que tengamos el personal pues el más profesionalizado, más capaz, pero sobre todo que nos sigamos centrando mucho en el sentir de las personas. A mí me parece que eso es fundamental cuando hablas de justicia, porque además cada persona tiene un deseo diferente, un sentimiento diferente acerca del daño que le fue causado, un anhelo de justicia diferente, y creo que esa es la parte central ahora de lo que podremos estar trabajando como áreas de oportunidad. Yo pues fui fiscal de violencia hace algunos años también aquí en el estado de Michoacán, y te puedo decir que acompañé o estuve atendiendo los casos de los casos más complejos que en mi vida me pude haber imaginado. Digo que fue muy formativo mi experiencia por la Procuraduría en ese entonces, ahora Fiscalía, porque pues de pronto trabajar con cuestiones de abuso infantil, que es algo que no hemos logrado todavía como sociedad erradicar, y que es algo que nos denigra como seres humanos, situaciones de abuso hacia adultos mayores, muchas cuestiones de pronto de despojo de su patrimonio, que es su trabajo de toda la vida, el tema de la violencia pues que se genera en el ámbito doméstico, muchas violencias cruzadas en diversos sectores de la población, en infancias, adolescencias, adultos mayores, mujeres de todas las edades. Entonces, cuando conoces ese escenario que es como para que uno se desquicie y de pronto así lo sientes, porque sí de pronto dices, Dios mío, es que estamos en una sociedad que es una barbarie. En cuanto al tema de la convivencia, en cuanto al grado de daño que le podemos causar a otros seres humanos, y entonces creo que todo esto pues te da como una visión diferente, vas identificando qué es lo que se tiene que mejorar en el ámbito de la impartición de justicia, y bueno, pues si se da la oportunidad, ojalá que podamos estar ahí para justamente trabajar sobre todas estas temáticas que son tan necesarias en este momento en nuestro país y en nuestro estado de Michoacán. Excelente, Elvia. Oye, pues mira, fíjate, yo pienso que, por ejemplo, para toda esta parte de lo que tiene que ver con la justicia, la impartición de la misma, a veces pues puede ser tan pragmático como antipragmático, y el tomar en cuenta, por ejemplo, el elemento humano, pues puede a veces a lo mejor hacernos como dudar un poquito en cuanto a la definición, ¿no? En cuanto a la sentencia. Yo quiero preguntarte, para entender un poquito cuál es el ángulo que tú manejas. Sé que a lo mejor es difícil definir la justicia, ¿no? Como tal. O que es complicado decir esto es justicia, pero para ti, ¿qué sería lo más aproximado a ello, para entender un poquito tu filosofía en ese sentido, y cuál es pues tal vez el enfoque que tú le podrías dar a esta magistratura? Híjole, sí es complejo. Sí, porque bueno, puede haber definiciones muy doctrinarias acerca de lo que es la justicia, pero yo diría, además en un término muy sencillo, que justicia es hacer uso de los marcos normativos, no solamente de lo que tenemos en México, sino también toda esta jurisprudencia internacional, que hemos tenido sentencias de verdad muy, muy interesantes, con una visión muy progresista de los derechos humanos, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es al sistema que México pertenece. Cuando no alcanza la justicia en México, pues tenemos que llevar los asuntos allá. Y entonces yo diría, haciendo uso de los marcos normativos, de estos criterios, estándares, principios que se han creado desde la Corte Interamericana, cómo a través de poder hacer uso de esos recursos legales
puedo hacer que Pedro se sienta satisfecho con una sentencia que lo acerque lo más cercano a lo que él considera justo. Okay. Que lo sane, que lo repare, que se sienta restaurado, que sienta que la justicia o el sistema de justicia respondió acorde a las expectativas que él tenía cuando fue víctima de un delito o cuando está transitando por un tema de cualquier naturaleza, ¿no? Civil, mercantil, alguna cuestión que tenga que ver con temas familiares. ¿Cómo logro yo que esos recursos que tenemos jurídicos, porque tenemos que hacerlo en base a un principio de legalidad, claro, y eso yo siempre voy a ser muy respetuosa, pero cómo uso ese marco legal que yo tengo para que Pedro se sienta satisfecho con la respuesta que le dio el sistema de justicia? Excelente. Oye, te quiero preguntar, mira, el ángulo principal de este espacio pues es entender un poquito cómo se utiliza la comunicación en los temas políticos, ¿no? La comunicación política. Y estas campañas, como bien comentabas hace rato, pues son, pues, ahora sí, totalmente, sí. ¿No? Estamos en un experimento, estamos en prueba y error y ahí esperamos que ir mejorándolo, ¿no? Como todas las leyes que son, pues, perfectibles. Este proceso, pues, tiene unas limitantes en cuanto a la parte de la comunicación, de lo que se puede hacer en difusión, en propaganda. Elvia, ¿cómo has afrontado esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué actividades has realizado para poder transmitir eso que tú quieres hacer desde esta posición? ¿Cómo le has hecho? Fíjate que ha sido complejo y no, Pedro, porque creo que a diferencia de muchos compañeros y compañeras, pues de pronto conforme tú has participado en diferentes espacios, por ejemplo, yo con el tema académico que doy clases, de pronto que doy conferencias, que me gusta mucho esta parte de compartir en espacios pues donde me invitan. Eso me ayudó mucho, porque de pronto le entramos al tema de la creatividad y además, bueno, decirte que tengo unas amigas y amigos maravillosos en los medios como tú que abren ese tipo de espacios, que eso también nos ayuda mucho, porque también nos dimos cuenta que desde la creatividad podríamos tener acercamiento con la ciudadanía. Algo que me ha funcionado o me funcionó mucho en el marco de esta campaña era ir a territorios que nadie se quiere meter además, porque debo decirte que sí ha sido toda una experiencia. Por ejemplo, ahora que fui a Aguililla, de pronto sí es impresionante ver cómo estas comunidades fantasma, donde no hay gente, donde tú ves muchas casas vacías, de pronto pues muchas con huellas de que ahí hubo un tiroteo, ahí ves... Sí. Es impresionante, o sea, yo de pronto decía, Dios mío, pero aquí ¿quién vive? Ves negocios cerrados, una tienda por ahí a kilómetros, abandonada, y de pronto hacer una transmisión en vivo desde ahí, digo, con todas las cuestiones de seguridad y todo lo que implicaba ahí andarte rifando el pellejo, pero yo decía, la gente tiene que saber que justamente estamos aquí, porque de eso se trata, de que la justicia esté cerca de ellos y de ellas. Entonces, esas pequeñas, a lo mejor, promociones que yo me hacía o esos pequeños videos que de pronto grababa ahí, transmisiones en vivo, pues eran como bien interesantes porque la gente me veía. Y de pronto ahora cuando iba a pedir el voto a alguna comunidad, alguna tenencia, la gente me decía, usted era la chinita que estaba grabando un video allá, ¿verdad? Y yo sí, la china greñuda que andaba por ahí. Pero eso te habla también de que creo que, fíjate, estoy convencida de algo. Creo que este proceso electoral nos va a dejar una experiencia, sí ha sido muy compleja por las limitaciones, no podemos pautar, no medios de comunicación, no lonas, un volantito, pero creo que nos llevó a ser muy creativos y creativas a todos quienes contendimos. Y creo que esto va a ser también una experiencia para los partidos políticos. Claro, sí. Yo te puedo decir dos cosas que me encantaron. Una, que fue con nuestro propio recurso. Ahora sí que nos rascamos con nuestras propias uñas y eso dije, qué bueno, porque también eso te habla de que quienes estuvimos en esta contienda, pues era a lo mejor no porque tuviéramos el dineral, sino porque dijimos, bueno, pues voy a hacer una campaña muy austera, no tengo el recurso económico porque además, digo, yo he estado pues en el activismo, la academia, pero nunca había participado en una contienda electoral. En mi vida me imaginé salir a hacer una campaña, o sea, es una experiencia diferente y así mucho de aprendizaje, ¿no? De prueba y ensayo. Pero creo que eso es muy bueno. Yo dije, esto debe ser retomado en algún momento, porque creo que también dentro del sistema de partidos, quien quiera contender por un cargo de elección popular, que lo haga con su propio recurso. Sí. Y entonces fue muy interesante porque en muchos espacios de pronto llegabas con la gente y te decía, pues, ¿usted qué me va a dar?
y una pues no le puede decir, pues le voy a dar una sentencia, ¿verdad? Le voy a dar un acuerdo, le voy a dar algo. Le voy a dar un cupón de 10 sentencias. Le voy a dar un cupón de 10 sentencias y ya pasando septiembre hoy me las cobra. No, pues ahí tenías tú que hacer como mucho trabajo de explicar a la gente porque en este proceso no estábamos regalando tinacos, no estábamos regalando un puerquito, no estábamos llevando láminas de cartón, porque es un proceso diferente. Y creo que también esto va a ayudar para, digamos, poder hacer el ejercicio de la política de una manera más virtuosa. Yo creo que si desde el sistema de partidos se retoma este modelo puede ser muy bueno porque dejas de generar un costo al erario público con las campañas políticas. Yo creo que también se podría eficientar y economizar mucho nuestro sistema de partidos y sobre todo pues que quienes queramos contender, digo con todo y el proceso de fiscalización que se nos dio, que a mí me pareció muy bueno porque además estamos muy observados por eso, que bajo esta misma lógica, si hiciera esa observancia para un candidato o candidata de partido político, sería muy bueno. Entonces, y también dije, bueno, el tema de las lonas también estuvo bien, porque de pronto es contaminación visual, dejas el basurero, que hay muchos que también de pronto no son tan limpios de ir a recoger su propaganda. Y entonces pues ahí la ciudadanía pues ahí tiene el montón de cosas que de pronto se quedan tiradas. Yo creo que también en ese sentido fue bueno. Quizá un poco el tema de los medios de comunicación ahí habría que regularlo, porque mira, por ejemplo, en muchas comunidades el único medio es la radio local. Es el único espacio donde la gente escucha la música, está ahí escuchando a los conductores, las noticias. Y eso creo que es una forma de acercarnos y que la gente nos hubiera conocido un poquito más. Ahí sí creo, ahí creo que sí deberían de abrirlo un poquito más para el siguiente proceso, porque en muchas comunidades es la única vía. De pronto pues ya con las transmisiones en Facebook pues te acercas un poco más, pero la radio sigue siendo, digamos, un medio sumamente importante en las rancherías, en las comunidades, y es bonita, a mí también me encanta, yo me despierto con el radio. Para estar haciendo otras cosas mientras, ¿no? Sí, claro, porque además pues es como parte de la cultura, ¿no? El tema de escuchar el radio. En la televisión también de pronto mucha gente pues ve las televisores locales, por ejemplo, pues tus programas, de pronto hay muchos lugares donde no hay wifi, no hay señal. Ahora que anduve por ahí en las carreteras, hay lugares donde te quedas sin señal durante una hora, hora y media, pero la radio tiene otra cobertura, igual a veces las televisoras. Entonces creo que esa parte es importante. Pues te podría decir que dentro de todo no me fue tan complejo, porque pues de pronto ya una va como desarrollando habilidades, herramientas que no sé si sean naturales o las he construido, las he aprendido a fuerza de que tengo que hacerlo. Pero de pronto si algunas compañeras me compartían que para ellas tener un micrófono era un tema de muerte. O sea, me decían, es que me tardo hasta hora y media en grabar 30 segundos de un video. Y yo, ay, no, pues sí está complicado. Entonces también aquí te das cuenta que tienes que entrarle a desarrollar habilidades, a hacer usos de herramientas como estos espacios, que es la única manera en la cual en este momento nos podemos acercar a la ciudadanía, y que ojalá que también la ciudadanía se informe, esté atenta a todo pues este tipo de espacios que son los que tenemos en este momento y que hay que aprovecharlos y de la mejor manera. Perfecto, Elvia. Oye, pues yo sé que ahorita tienes una actividad que vas a hacer por ahí, una transmisión en vivo, entonces ya estamos por concluir, y definitivamente esto que mencionas de que pues le tenemos que entrar a abrirnos a comunicar, pues creo que es una parte fundamental. Por ahí hay varios compañeros periodistas, reporteros, comunicólogos que dicen, pues es que hacer política es hacer comunicación. Claro. Entonces, cuando alguien decide no comunicar, no es que no estés comunicando, sino estás comunicando que o no te interesa o no quieres o te alejas. Y hay personas que tienen a lo mejor el prejuicio de no me quiero exponer o qué van a decir, pero pues al final del día creo que es algo que se tiene que hacer, porque si uno requiere un espacio público, pues finalmente te tienes que abrir, ¿no? Y en ese sentido creo que tu experiencia dando cursos, conferencias te ha venido bien.
Sí, y coincido contigo totalmente. Fíjate que dentro de todo, bueno, pues yo también digo como defensora, como activista, animalista, ambientalista, feminista, dentro de todos estos espacios, pero siempre he pugnado mucho por el tema de la libertad de expresión. A mí me parece que es uno de los derechos más importantes que podemos tener en cualquier sistema democrático. O sea, es como la esencia de la democracia. No puede haber democracia si no hay esta posibilidad de que la clase política informe, esté transparentando todo lo que se esté generando, que se esté hablando de la agenda pública donde toda la gente pueda tener acceso en un lenguaje sencillo, haciendo uso de todas las plataformas. Y sí, de pronto, pues sí es quizá muy lamentable que en muchos espacios de pronto se cierre el acceso a la información, que de pronto tengamos funcionarios o representantes populares que de pronto no quieren declarar porque se exponen, algunos otros que, bueno, declaran a veces situaciones muy polémicas. Entonces dices, changos, pues el tema de la comunicación es fundamental en cualquier sistema democrático, sobre todo porque permite generar una ciudadanía crítica, una ciudadanía que puede opinar de manera informada, con información veraz, objetiva, que le permite generar una conciencia en todos los sentidos diferente, y creo que ese es el papel fundamental de los medios de comunicación, pero también de los actores políticos. Entonces creo que a veces sí es desafortunado cuando se coarta este derecho o cuando se generan mecanismos como para reprimir o para censurar. Creo que eso no nos puede pasar en un Estado democrático, pero bueno. Es correcto. Elvia, pues ya nada más para concluir, voy a compartirte 3 frases. Es una pequeña dinámica que he estado haciendo con pues, los candidatos que han estado viniendo a este espacio, de verdadero y falso. Son 3 enunciados muy sencillos. Son bastante sencillos, ¿no? No son como leyendas urbanas sobre una, así de que ¿es cierto que usted una vez mató a un gatito? Falsa, ahí no es cierto. No, el gato de Schrödinger, ¿no? No, es más bien como, a ver, ¿calamos? Vale, échale. A ver, aquí va la primera, ¿verdadero o falso? La elección popular de jueces garantiza mayor transparencia. Verdadero. Verdadero, muy bien. La siguiente, ¿verdadero o falso? La independencia judicial se compromete al elegir jueces por voto popular. Falso. Falso. Y la última. Los jueces electos tienen más legitimidad social. Verdadero. Elvia Higuera, ¿algo que quieras agregar para este espacio, para el público que nos está observando? Pues solamente agradecerte, reiterarte el agradecimiento, Pedro. Me parece que es un espacio muy bueno, qué bien que hayan ustedes tenido la iniciativa de abrirlo a las y los candidatos. De pronto quizá algunos no vinieron, pero bueno, ellos se lo perdieron finalmente. Pero yo te lo agradezco mucho porque creo que es una forma en la cual, pues ahora este 1 de junio, abonemos a que la gente nos conozca, que ojalá se interesen por saber los perfiles. Son demasiadas personas en esas boletas. Sí. De hecho, debo de confesar que yo incluso no conozco a varias de ellas. Pero bueno, en los cargos que he tenido interés, que yo sé que voy a marcar esa casilla, me he dado la tarea de investigar quiénes son, qué es lo que han hecho, y sobre todo, pues que ojalá en el marco de este día podamos transitar hacia un poder judicial mucho más eficaz, eficiente, sensible, humano, cercano a la ciudadanía, pero sobre todo garante de los derechos de todas las personas. Totalmente. Creo que esa es la apuesta. Exacto. Elvia, tus redes sociales. Estoy como Elvia Higuera en todas, incluida Tinder. No es cierto, no es cierto. Nada más Elvia. OnlyFans también. Ay, sí, ¿quién me estaría pagando? No, más bien me estarían cobrando a mí. No, estoy como Elvia Higuera en todas. Correcto. Sí. Elvia Higuera, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aquí está el espacio cuando gustes. Muchas gracias, Pedro. Pues espero que me invites ya pasando el 1 de junio. Perfecto. Trayendo buenos resultados. Ojalá que así sea. Ojalá que sí, Elvia. Y pues bueno, nosotros ya nos vamos. Seguimos analizando los perfiles que van a postularse en estas candidaturas al Poder Judicial. Yo soy Pedro Tellitud y esto es Politología. Nos vemos a la próxima. ¡Tata! Oye, qué rápido, ¿eh? Se me fue como agua. Nos echamos... Grabé media hora, pero empezamos como 5 minutos, como 25 minutos. Ah, estuvo bien.